Mi novia y yo nos mudamos recientemente a nuestra nueva casa. Sinceramente, es el hogar con el que siempre soñamos, el lugar perfecto para nosotros. Tenemos una gata llamada Bella que rescatamos juntos, así que todo parecía perfecto cuando nos mudamos por primera vez. La única desventaja al principio era la casa de nuestra derecha. Parecía abandonada, ya que el dueño había empezado a renovarla pero nunca la terminó. La distribución de las casas es tal que a nuestra derecha hay un espacio para la entrada a nuestro jardín trasero, y al lado está la entrada del jardín trasero de la casa abandonada. No hay valla que separe las dos propiedades, ya que el dueño la retiró para instalar una nueva pero nunca completó el trabajo, dejando ambos jardines traseros con acceso abierto. Detrás de la casa abandonada hay otra propiedad separada por una valla. Por lo que pudimos ver, vivían allí varios hombres jóvenes. Ocasionalmente, cuando regresábamos a casa, los veíamos atravesar el jardín trasero del vecino para llegar al frente de la calle. Al principio no le dimos mucha importancia. Quizás conocían al dueño y tenían permiso. Los siguientes días fueron normales. Yo iba a trabajar y mi prometida seguía desempacando. Una noche, decidimos sentarnos en el jardín de nuevo. Estaba oscuro, pero disfrutábamos viendo las estrellas y teniendo conversaciones profundas hasta que oímos cómo movían la valla, de madera improvisada. 3 hombres aparecieron de pie allí mirándonos fijamente. ¿Estáis bien?, pregunté, sabiendo que no se irían a menos que dijera algo. El más joven, de unos 29 años, llevaba una gran bolsa, y no teníamos ni idea de qué había dentro. Nos ofreció pastillas de lavavajillas robadas, que declinamos. Hice una broma al respecto porque la situación era muy incómoda. Él sonrió y dijo, vale. Y luego se fueron. Lo que me sorprendió fue cómo se colaban en nuestro jardín sin decir nada, como si tuvieran todo el derecho a estar allí. Volvimos a entrar pensando que era un caso aislado, pero todo empezó a empeorar a partir de ahí. Comenzaron a meterse en nuestro jardín con más frecuencia y a actuar de formas que claramente pretendían intimidarnos. Entraban en la casa de al lado levantando la valla que separaba los jardines traseros y caminando a través de ella. Olvidé mencionar que mi novia y yo tenemos 20 años, así que, por supuesto, la idea de que podrían estar tratando de intimidarnos a nosotras, 2 mujeres jóvenes, fue lo primero que se nos pasó por la cabeza. Un día, mientras limpiaba la sala delantera, 2 policías aparecieron por el lado de nuestra casa y entraron en el jardín abandonado. Levantaron la valla, miraron a su alrededor durante unos minutos y se fueron sin decir nada. Me pareció extraño, pero continué con mi día, asumiendo que tal vez la gente de al lado era problemática. Unos días después, la policía llamó a nuestra puerta. Explicaron que la casa de atrás ahora estaba vacía. Los hombres habían sido echados por comportamiento antisocial. Al parecer, no solo hacia nosotros, sino también hacia otros vecinos. Sinceramente, nos sentimos aliviadas. Aunque no habían hecho nada físico todavía, significaba que no tendrían la oportunidad de escalar las cosas. Seguimos instalándonos en la casa. Pero un día, mientras estaba en la bañera, oí un fuerte golpe en el exterior. Me vestí rápidamente y corrí a buscar a mi novia. La encontré grabando algo desde la ventana del dormitorio de invitados, que da al jardín de la ahora vacía casa. Le pregunté qué pasaba, pero ella me hizo callar. Al cabo de un momento, explicó. Un hombre que nunca habíamos visto antes señaló hacia nuestra ventana del dormitorio, y cuando ella lo notó, corrió a toda velocidad hacia nuestra casa. Intentó abrir la manija de nuestra puerta de camino, luego corrió de vuelta al jardín, levantó la valla rota y empezó a golpear todas las ventanas de la casa vacía. Llamamos a la policía inmediatamente. Vinieron, vieron el vídeo, tomaron declaración y se fueron.
Estábamos conmocionadas. ¿Por qué intentarían abrir nuestra puerta y luego entrar en esa casa? ¿Qué estaba planeando? Unas noches después, mientras estábamos en la cama, oímos silbidos. El tipo de silbido que los hombres usan para acosar a las mujeres. Eran las 2:16 de la madrugada, escuchamos en silencio y luego oímos a alguien tocando nuestra ventana. Aterrorizadas, revisamos las cámaras, pero por alguna razón no grabaron nada. Quien fuera que fuera, debió de irse poco después porque los ruidos cesaron. Teníamos demasiado miedo para dormir. Así que al día siguiente fuimos a casa de mi madre y nos quedamos a pasar la noche. Cuando volvimos a la mañana siguiente, notamos que nuestra timbre RIN había sido retirado y colocado en el suelo. La tarjeta SD había desaparecido. Alguien había vuelto claramente, y sabíamos quién era. ¿Quién más lo haría? Llamamos a la policía de nuevo y nos dijeron que mantuviéramos todas las puertas y ventanas cerradas con llave. La mujer al teléfono incluso dijo que la retirada de la cámara podía ser una señal de que estaban planeando algo, lo que nos aterró aún más. Pero al menos fue honesta. Los silbidos, los golpes y los intentos de volver a entrar en la casa continuaron durante semanas. Hicimos múltiples denuncias policiales. Nunca volvieron a intentar abrir nuestra puerta, así que esperamos que hubiera terminado. Pero 3 semanas después, mientras estábamos en la cama viendo vídeos graciosos en nuestra cámara, revisamos la transmisión en directo. Fue entonces cuando vimos a un hombre afuera con una máscara negra cubriéndole la boca y la nariz, con la capucha puesta, de pie frente a nuestro jardín con los brazos extendidos como si imitara a Jesús en la cruz. Miraba fijamente hacia nuestra ventana del dormitorio con la cabeza inclinada. Nos quedamos heladas. En ese momento, habíamos movido la cámara dentro de la casa, así que no grabó. Estábamos tan conmocionadas que ni siquiera pensamos en grabar la pantalla. Luego habló, pero no pudimos oír lo que dijo. Luego se dio la vuelta, caminó hacia el lado opuesto de la calle y se quedó allí parado mirando nuestra casa durante unos 30 minutos. Llamamos a la policía de nuevo. Dijeron que no era ilegal mirar la propiedad de alguien y desestimaron todo el asunto. Incluso cuando les contamos lo que hizo en nuestro jardín, nos hicieron sentir como si estuviéramos exagerando. No pudimos dormir durante días. Cualquier ruido en el exterior nos aterrorizaba, incluso los normales. Luego, una noche a las 2:52 de la madrugada, recibimos una notificación. Desperté a mi novia y dije, alguien está afuera. Lo sé. Por favor, revisa la cámara. Ella lo hizo, y allí estaban. 2 hombres enmascarados saliendo por el lado de nuestra casa, iluminando nuestras ventanas con linternas. Uno de ellos, el mismo hombre que nos había estado acosando, llevaba lo que parecía una palanca. ¿Por qué nosotros? ¿Qué sentido tenía esto? Durante días y días, se quedaba al otro lado de la calle, señalando, saludando o gritando cosas hacia nuestra ventana. Cada vez que mirábamos, nos miraba fijamente. Estaba claro que pretendía asustarnos, y lo consiguió. Seguimos contactando con la policía, pero han hecho muy poco. El acoso continúa. Ahora tenemos cámaras y grabamos todo, pero nos sentimos impotentes. Justo hoy, estuvo afuera de nuevo, mirándonos fijamente. Lo grabamos en vídeo y estamos absolutamente aterrorizadas, pero actualizaremos si sucede algo más. Permíteme empezar diciendo que no estoy loca. Sé cómo va a sonar esto, paranoico, desequilibrado, delirante. Pero juro que todo lo que voy a contarte realmente sucedió. Comenzó con una cara, o más exactamente, con caras que se veían ligeramente diferentes. Hace 3 meses, terminé una relación con mi ex, Caleb. Habíamos estado juntos casi 2 años,
y la ruptura era algo que ya debía haber sucedido. Caleb no era violento ni nada. Nunca me pegó, pero era controlador y posesivo de esa manera sutil y calculadora. Quizás la peor manera. Hacía cosas como rastrear cuando estaba en mi teléfono y hacerme preguntas sobre lo que había hecho ese día para ver si daba la misma respuesta 2 veces. Después de dejarlo, cambié mi número, desactivé mis redes sociales e incluso me cambié de apartamento. Pensé que estaba a salvo. Luego apareció el barista. Era un martes por la mañana. Entré en una pequeña cafetería cerca de mi nuevo hogar. Solo había estado allí 1 o 2 veces. Cuando me acerqué al mostrador, la barista, una chica de mi edad, sonrió. Pero algo en su expresión me hizo detenerme. Inclinó la cabeza y dijo, «Buenos días, Sol». Me quedé helada porque ese era el apodo que Caleb me tenía. No era común. Solía decírmelo sarcásticamente cuando estaba molesta, como, «¿Qué te pasa, Sol?». Le encantaba presionar botones. Lo dejé pasar. Quizás fue una coincidencia. Pero entonces volvió a pasar. Unos días después, tomé un viaje compartido para ir al trabajo. Un conductor diferente al habitual. Un tipo mayor, de unos 50 años. No paraba de mirarme por el espejo retrovisor como si intentara reconocerme y luego me preguntó si alguna vez había descubierto de qué estaba huyendo. Lo dijo con la mayor naturalidad. Simplemente respondí, ¿qué? Y él solo se rió y negó con la cabeza como si estuviera en una broma que yo entendía. Caleb me dijo eso una vez después de que le contara que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma. Se inclinó con total seriedad y preguntó, ¿alguna vez descubres de qué estás huyendo? Ahora, 2 extraños han repetido cosas que él dijo palabra por palabra. Siguió pasando. Una mujer en la tienda de comestibles me chocó y susurró, «No puedes simplemente desaparecer». Un tipo en la calle dijo, «Sigues llevando el pelo así al pasar». Otro, alguien que trabajaba en mi edificio, dijo, «Siempre te gusta esta canción», mientras tarareaba la melodía exacta que Caleb solía poner cuando discutíamos. No eran sus caras lo que me asustaba. Era la forma en que me miraban, como si me conocieran, o al menos pensaran que lo hacían. Todos tenían caras diferentes, pero sus ojos tenían las mismas expresiones. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Quiero decir, ¿qué otra cosa podía explicarlo? Así que hice algo de lo que no me enorgullezco. Contacté a Caleb, no directamente. Le envié un mensaje a su hermana. Le dije que le dijera que parara. Supuse que tal vez contrató a un detective privado. Tal vez me estaba espiando o manipulando a la gente, contándoles cosas sobre mí. Solo quería que parara. Ella me respondió al día siguiente diciendo, «No sé de qué hablas. Caleb está en rehabilitación. Lleva 6 semanas allí sin teléfono». No le creí. Pensé que lo estaba encubriendo. Hasta que vi una foto que publicó en Facebook una semana después, con él luciendo pálido y demacrado, sosteniendo una de esas fichas de un día sobrio. Así que no podía ser Caleb, o al menos no directamente. No podía quitarme la sensación de que estos extraños sabían cosas que no deberían, sin embargo. Una noche, me quedé hasta tarde en el trabajo. No quería ir a casa porque mi apartamento ya no se sentía seguro. No es que hubiera pasado nada malo dentro de él. Simplemente no me gustaba estar sola. Alrededor de las 10 de la noche, finalmente decidí irme. Caminé los 10 minutos hasta mi casa, con la cabeza gacha, auriculares puestos pero sin música. Algo que aprendí a hacer para poder escuchar si alguien me seguía.
Cuando doblé la esquina hacia mi bloque, vi a alguien sentado en el escalón de la entrada del edificio de enfrente. Un joven con la capucha puesta pero la cabeza gacha. Casi lo ignoro hasta que habló. Dijo: «Hace frío esta noche, ¿verdad, Sol?» Dejé de caminar. No me miró. Solo miraba la acera como si estuviera leyendo algo en ella. Pasé lentamente por su lado y no dije nada. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras y cerré todos los cerrojos de la puerta. Me senté en el sofá durante horas escuchando el silencio. Finalmente, me quedé dormida. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi felpudo dado la vuelta. Puede que no suene como gran cosa, pero vivo sola, y la puerta de mi departamento está en el último piso. No es que alguien pase accidentalmente por mi casa. La parte inferior de mi felpudo tenía algo garabateado con bolígrafo. Decía: «Tú también puedes cambiar de cara si quieres, pero aún así te reconoceré». No sabía qué significaba, pero aún así vomité. Ese día, reservé un hotel para el fin de semana. Me fui de mi apartamento sin empacar nada. No me sentía segura ni siquiera para tomar ropa. Solo necesitaba estar en un lugar concurrido. El recepcionista del hotel me dio una habitación en el cuarto piso. Era pequeña, tranquila y un poco sofocante, pero se sentía segura. Pero solo hasta alrededor de las 2 de la madrugada, cuando alguien llamó a mi puerta. 3 golpes lentos. Me senté en la cama y esperé. Llamaron de nuevo al cabo de un rato. Miré por la mirilla y era una mujer de unos 40 años. Su rostro estaba totalmente inexpresivo y sin emociones. Solo miraba fijamente la puerta. No dijo nada. Así que no hice ningún sonido y al final se fue. Fue una de las cosas más inquietantes que había visto jamás. A la mañana siguiente, le pregunté a la recepción si alguien había ido a mi habitación. Dijeron que nadie debería haber estado allí arriba, especialmente a esa hora. Todas las habitaciones de mi piso estaban vacías. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Estas no eran personas al azar. Las estaban enviando y alimentando con mis detalles. Les daban frases que Caleb usaba. Pero si no era Caleb, ¿quién lo haría y por qué? Pensé en Caleb en rehabilitación, en su obsesión por el control y asegurarse de que nunca me fuera del todo. No necesitaba ser el quien llamara. Solo necesitaba enviar a otros para que lo hicieran. Así que empecé a indagar y recordé una conversación de meses antes de la ruptura. Caleb hablando de un foro en el que estaba. Un lugar donde la gente compartía tácticas. Lo hacía sonar como si fuera para productividad o superación personal. No recuerdo el nombre del foro. Sinceramente, no creo que me lo haya dicho nunca, pero en retrospectiva, sonaba como una basura de juego de rol sectario y espeluznante, excepto que me está pasando de verdad. Alguien, probablemente Caleb, había contratado a personas para que dijeran sus palabras y imitaran sus patrones, para que incluso si él no estaba en mi vida, técnicamente, yo siguiera recordándolo constantemente. No era acoso en el sentido tradicional. Era un graffiti psicológico, como si estuviera rociándose a sí mismo sobre extraños para que nunca pudiera estar segura de a quién estaba mirando. No creo que se trate de vigilarme, sino de asegurarme de que nunca deje de vigilarlo a él. Me mudé de nuevo y desaparecí de las redes sociales de nuevo. Incluso me teñí el pelo. Les dije a mis amigos que no le contaran a nadie dónde estaba. Funcionó hasta la semana pasada. Estaba caminando a casa desde la librería y una mujer pasó por mi lado en la calle y dijo: ¿Sigues escondiéndote detrás de los libros, Sol? Ni siquiera se detuvo a mirarme. Creo que esto nunca terminará.
Tal vez le pagó a algún servicio clandestino loco para que me hiciera esto durante un año. ¿Quién sabe? Tal vez lo hizo público. Tal vez esto es un juego clandestino y enfermizo ahora. ¿Quién puede asustar más a Sol? ¿Quién puede acercarse más sin tocar? Ya no puedo confiar en la cara de nadie. La paranoia constante realmente está afectando mi salud mental. Mi familia es un grupo de personas hogareñas que no viajan, así que todos se sorprendieron cuando mi tía propuso un viaje a uno de los grandes lagos de Michigan. Estuvimos de acuerdo, queriendo crear nuevos recuerdos juntos. Mi prima reservó un Airbnb espacioso que, milagrosamente, podía acomodar a los 18 de nosotros, lo cual parecía un milagro considerando el precio. La casa estaba justo en la playa, con preciosas vistas al lago que se extendían por millas, casi como un océano. La mayoría nos quedamos en habitaciones de la casa principal, pero debido a nuestro gran grupo, algunos fuimos asignados a un segundo edificio justo detrás, un garaje de 2 pisos con dormitorios arriba. Mis 3 primas y yo fuimos asignadas a dormir allí. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pasamos la mayor parte del primer día disfrutando del jacuzzi, relajándonos en la playa y disfrutando del paisaje. No fue hasta la noche que entramos al garaje de verdad. El espacio estaba anticuado y descuidado, con baños alfombrados que olían a moho, sábanas manchadas y un pestillo mal asegurado en la puerta. Claramente, los limpiadores se centraron en la casa principal e ignoraron el garaje. Mis primas estaban asqueadas y se negaron a dormir en las camas a menos que laváramos las sábanas. Así que sugerí que hiciéramos la colada. Las máquinas eran pequeñas, así que solo podíamos lavar un juego de sábanas a la vez. Y era obvio que nos quedaríamos despiertas hasta tarde. Pasamos el tiempo arriba, esperando la primera carga. Mi prima María se quejaba de que nos quedáramos con el peor lugar. Y mientras hablaba, empecé a sentirme intranquila, como si algo malo fuera a pasar. He tenido este presentimiento antes, una intuición rara que suele terminar en una pesadilla o algo peor. Les dije a mis primas que estuvieran atentas, y ellas me escucharon, especialmente porque todas habíamos experimentado un robo antes cuando vivíamos en Detroit. Alrededor de la medianoche, sonó la campana desde la primera planta, señalando que la lavadora había terminado. Bajé sola, cambié la carga a la secadora y subí las sábanas limpias. Cuando mis primas vieron lo limpias que estaban, quisieron que les lavara la ropa de cama también. Así que seguí subiendo y bajando entre ciclos lavando las sábanas de todos. Alrededor de las 2:37 de la madrugada, finalmente terminamos. Hicimos las camas, y estábamos demasiado cansadas para quedarnos despiertas más tiempo. Mi prima Nikki insistió en dejar la luz encendida, y mientras todas se quedaban dormidas rápidamente, yo me quedé despierta haciendo algunos trabajos escolares en mi teléfono. Soy una persona que duerme ligera, algo que me quedó desde el robo, y permanecí hiperconsciente de mi entorno, incluso mientras estaba medio dormida. Luego, alrededor de las 3 de la madrugada, un fuerte golpe golpeó la puerta del garaje como si alguien hubiera arrojado su cuerpo contra ella. Me incorporé, asustada, pero mis primas no se movieron. Intenté decirme a mí misma que solo era el viento, aunque el ruido era demasiado fuerte para eso. Aún así, me quedé callada e intenté dormir. Pero entonces volvió a pasar. El mismo estruendo ensordecedor. Esta vez sacudiendo la puerta del garaje. El edificio tembló por el impacto. Estaba completamente despierta ahora, observando la habitación iluminada por la lámpara mientras mis primas seguían durmiendo. Ningún animal ni ráfaga de viento podía causar ese sonido. 20 minutos después, el tercer estruendo golpeó. El garaje tembló de nuevo y, finalmente, 2 de mis primas se incorporaron de golpe.
Les pregunté si habían oído eso, sabiendo ya la respuesta. Nicky preguntó qué era, y dije, no sé, pero es la tercera vez que lo oigo. Todas estuvimos de acuerdo en que ningún viento podía causar ese sonido. Nicky sugirió enviarle un mensaje a su madre, mi tía, así que lo hicimos. Eran las 4:11 de la madrugada cuando respondió, dándose cuenta de que algo serio debía estar pasando. Despertó a mi tío, quien corrió a inspeccionar la propiedad. Nos quedamos arriba, demasiado asustadas para movernos hasta que oímos golpes. Era mi tío en la puerta, y cuando la abrimos, lo vimos de pie allí con mi padre y algunos de nuestros primos mayores. Fue entonces cuando supe que era serio. No había viento, nadie jugando. Mi tío nos dijo que recogiera nuestras cosas para ir a la casa principal. Luego dijo que había alguien en la propiedad, y eso hizo que se me encogiera el corazón. Tiré todo a mi maleta y salimos corriendo del garaje. Una vez dentro de la casa principal, la mayoría de la familia se despertó por el ruido y la conmoción. Nos sentamos en la sala tratando de juntar las piezas. Les conté sobre los 2 primeros golpes fuertes y mis primas confirmaron el tercero. Mi tía explicó que cuando mi tío salió a investigar, ella lo siguió. Él gritó, «Oye», a alguien que estaba detrás del garaje. La puerta de la casa principal se cerró de golpe detrás de ella en ese momento, y no había viento que lo explicara. Temía que alguien pudiera haberse colado en la casa, así que corrió a despertar a mi padre y a mis primos. Después de registrarse, no encontraron a nadie más dentro. Luego mi tío describió lo que vio. Un hombre estaba de pie detrás del garaje, sin esconderse ni moverse, pero mirando como si quisiera ser visto. Cuando mi tío lo llamó, el hombre no se inmutó. Simplemente se alejó y desapareció. No en la oscuridad, sino en el aire. Las hojas en el suelo no crujieron y no quedaron huellas. Mi tío no es alguien que invente historias. Es un hombre serio y lógico, lo que lo hacía aún más aterrador. Mis hermanos añadieron que encontraron 2 cartas de bufón, una en la casa principal y otra en el garaje. La del garaje era retorcida y con aspecto demoníaco. Un primo señaló que los bufones simbolizan la burla y que los fuertes ruidos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada. La llamada hora del diablo. Era como si nos estuvieran mofando. Mi tío incluso había buscado huellas, pero solo vio las suyas y las de mis primos, no las del hombre. Otro primo condujo por la carretera durante el incidente para intentar ver a alguien huyendo, pero no encontró a nadie. Ese día, nadie volvió al garaje. Nos apretujamos en la casa principal, en suelos, sofás, cualquier lugar donde hubiera espacio. Mi madre cedió su cama para que pudiéramos dormir más cómodos. En la segunda noche, ella durmió en un sofá junto a las grandes ventanas y se despertó alrededor de las 4 de la madrugada con pasos en el porche. No se atrevió a abrir los ojos. Tenía miedo de ver a alguien mirándola. Luego oyó a alguien intentando abrir la puerta del sótano. Tenía una cerradura débil y mis hermanos y primos mayores dormían allí abajo. La puerta traqueteó mientras alguien intentaba forzarla. Mi madre corrió hacia el sótano, pero cuando llegó a la entrada del lado de la playa, no había nadie y todos los chicos seguían profundamente dormidos. Esa fue nuestra última noche. Aunque planeamos quedarnos hasta el martes, nos fuimos el lunes. De camino a casa, no paramos de hablar sobre lo que había pasado. Cuando mi madre descubrió que había bajado sola durante la colada, teorizó que alguien podría haber estado mirándome y pensando que estaba sola en el garaje. El tiempo entre mi último viaje abajo y nosotras yendo a dormir coincidía demasiado bien con los golpes. Comenzaron a formarse teorías. Algunos pensaban que era un vecino tratando de asustarnos. Otros creían que había algo paranormal,
especialmente por las cartas de bufón. Mi tía señaló que una persona normal habría huido cuando mi tío la vio. Pero este hombre no huyó. Solo observó y desapareció. Contactamos con el anfitrión de Airbnb, quien afirmó que revisaría las imágenes de la cámara sobre la puerta del garaje, pero nunca volvimos a saber de ella. Nos hizo preguntarnos, ¿la conocía? ¿Era un vecino? Cuando llegamos por primera vez, mi hermana y mi prima habían caminado por la playa y pasaron por una mujer de al lado. Les miró con frialdad, sin amabilidad ni saludo, solo una mirada hostil. La casa estaba en medio de la nada, y entendíamos que los huéspedes constantes de Airbnb podrían molestar a los lugareños, pero éramos respetuosos. No nos merecíamos lo que pasó. Este era nuestro primer viaje familiar, y con suerte, no el último. Incluso después de todo lo que pasamos.